En este tercer bloque, queridos amigos de este programa El Bicentenario, aquí en esta su casa, UCI Noticias, tenemos a David Hernández, experto en el tema del transporte. Uno de los grandes temas que íbamos a abordar era el tema del pico y placa, conjuntamente con dos alcaldes a quienes habíamos invitado y por circunstancias a última hora nos dijeron que lamentablemente no han podido venir. Saben que al Bicentenario no nos casamos con nadie. Íbamos a ser fuertes en las preguntas y de alguna u otra forma íbamos a abordar los temas que les interesa al ciudadano de a pie, al ciudadano que toma su metropolitano, que toma su taxi, que está caminando y ve que el transporte de alguna u otra forma hoy es un gran problema a nivel nacional. David, te agradezco por estar presente en este programa. Toda la ciudadanía te está viendo al Bicentenario, David. Pues, muchas gracias por estar aquí presente. Es importante poder tocar estos temas porque de verdad lo que sí tenemos que ver es que tenemos unos temas de conducta de convivencia y nuestra convivencia en la vía pública no es pacífica. Por el contrario, se está volviendo cada vez mucho más agresiva. Y hay que tomar ciertas medidas que permitan justamente controlar ese desplazamiento seguro, pero a la vez un desplazamiento amable para las personas, que es justamente lo que no estamos teniendo, ¿no? David, todo el Perú, todo el ciudadano se pregunta cuándo va a mejorar el tema del transporte, cuándo va a mejorar el tránsito en el Perú. ¿Por qué Lima Metropolitana o por qué el alcalde Muñoz tomó una decisión de pico y placa cuando en términos reales no ve los resultados que busca el ciudadano de a pie? ¿Consideras tú, en calidad de experto en el tema del transporte, que ha sido una decisión adecuada la impulsada por el alcalde de Lima, el doctor Muñoz? Para poder analizarlo tenemos que ponerlo en un contexto eficiente. Recordemos que la medida se ha implementado durante la etapa de los Juegos Panamericanos y lo que teníamos ahí fueron múltiples medidas para permitir que los atletas llegaran en un tiempo determinado. Es decir, lo que solicitaba Pan Am Sports era que los atletas no podrían sobrepasar los 45 minutos y la vía deportiva estaba algo distante justamente de las sedes de competencia. Por lo tanto, lo que se hizo fue aumentar el tiempo de las vacaciones, lo que se hizo fue considerar un tema de espacios y feriados, y entonces lo que se trató de hacer es comenzar a disminuir la cantidad de desplazamientos y viajes en las vías. Eso es un paso, pero lo siguiente fue poner los carriles exclusivos para el transporte de los vehículos, casi al igual que el metropolitano, y conseguir una velocidad. En ese contexto, hacer una medida de pico y placa que resultó siendo casi un plan de desvío, es decir, por estas vías no pases y tratemos de circular por otras, es decir, tratar de hacerlo, es una medida complementaria que resulta acertada para bajar el nivel de presión que ibas a tener por ese espacio y que iba a ser mucho más complicado que pueda ser atendido al tener el carril central ocupado. David, ¿y la Autoridad Autónoma del Transporte? Sí, por supuesto. ¿Cuándo se va a implementar? ¿Cuál es el trabajo que tiene que recaer por parte del alcalde de Lima, el alcalde del Callao y todos los alcaldes a nivel de Lima Metropolitana? La ley 30.900 establece que para mediados de septiembre ya la Autoridad de Transporte Urbano debe estar en plena implementación. Por lo tanto, ahí tenemos que tener consideraciones de las dos dimensiones de las que estamos hablando. Una de las primeras dimensiones que debemos comprender es que el desplazamiento de los vehículos, el cumplimiento de la luz roja, el pare, el siga, el giro, no estacionar, todo eso es tránsito. Y nuestra legislación está establecido como tránsito. Pero los servicios, es decir, pagar a una empresa, a una persona que a través de un vehículo desplaza a una persona de un sitio a otro cada vez que tú haces un pago, sí, eso es lo que se llama transporte, ¿no? Por lo tanto, tenemos esas dos dimensiones. ¿Qué es lo que va a manejar la ATU? La ATU va a manejar el transporte, la concesión de los servicios o la prestación de los servicios que se están dando a través de empresas a los ciudadanos. Transporte es la responsabilidad de la ATU, el tránsito se va a mantener en la responsabilidad de la Municipalidad de Lima. El pico y placa. Perfecto. El pico y placa
debió ser coordinado con la Autoridad Autónoma del Transporte, con el alcalde del Callao y con todos los alcaldes de Lima Metropolitana? Recordemos que para el esquema de la implementación de los juegos, ¿no?, se dieron unas medidas especiales. Por lo tanto, había un eje de coordinación común y tenemos un tema de una presentación de propuestas para hacer la gestión de toda la ciudad. Fue una consultoría que fue parte de los Juegos Panamericanos que estableció algunas condiciones. Pico y placa es una de las medidas que estuvieron justamente rondando ese cúmulo de propuestas. Ahí, claro, obviamente diremos qué tanto se ha consensuado, qué tanto se ha visto, pues esta medida se miró en esa dimensión y en ese esquema. Ahí es donde viene la segunda parte del tema. Pico y placa ayuda porque, pico y placa es una medida que complementa una medida principal. No es la medida principal. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros vamos a decir es que los vehículos no salgan a la vía pública, eso quiere decir que una gran cantidad de ciudadanos estarán buscando en qué me movilizo. ¿Cuál es la medida principal? La medida principal es dar soporte a los servicios de transporte de la ciudad. Porque miremoslo así. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los servicios de transporte público masivo, por supuesto, tipo metropolitano, que es un modelo BRT, o tipo corredores complementarios, tipo metro, ¿de acuerdo? Por lo que ese es el esquema. Me quiero explicar. Si nosotros comenzáramos a buscar que las personas que se desplazan, todos nosotros, estamos hablando de alrededor en niveles de desplazamiento de 5 a 7 millones de personas, ¿quieres moverlas en toda la ciudad? ¿Cómo lo logras? ¿Todos en auto? Comprenderás que eso es un nivel de impacto terrible sobre las vías, la administración, control, contaminación. Por lo tanto, ¿qué es más eficiente? Que todas las personas se muevan, absolutamente todas, en un auto o viajen de manera común y compartida en un servicio que de manera más eficiente y a menor costo y menos contaminante los pueda desplazar de manera ¿Pero tenemos segura? la infraestructura para hacer ello? A ver. O sea, el servicio del transporte urbano es un servicio bastante malo en términos operativos. Justamente esa es la mirada. Todavía se mantienen las combis, todavía se mantiene carros que ya no deberían de alguna u otra forma transportarse, y también hay un desorden total por parte del propio transporte y una falta de focalización respecto al tránsito. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué solución? Entonces, David, en las dos condiciones que comentas es, entonces, si quieres utilizar pico y placa, en el modelo de los Panamericanos, donde comenzó a dar resultados y se vieron la eficiencia, el desplazamiento y los tiempos medidos, ese modelo tendrías que tenerlo justamente en la misma dimensión de la mayor cantidad de vehículos que se van a desplazar, porque, por eso decía, miremoslo en contexto, había menos cantidad de desplazamientos durante los Juegos que los que hay en este momento, ahora regresando todos de vacaciones. Ese volumen se va a poder trasladar en otro servicio que los desplace, y ahí comienza lo que tú bien has razonado. Es decir, no tenemos todas las condiciones para que justamente haya una migración a esa alternativa que en este momento todavía no tenemos. Por lo tanto, ¿debe ser complementario a los servicios de transporte? Por supuesto que sí, debió irse para allá. Era momento de hacer un pico y placa. Es las evaluaciones, yo espero que rápidamente los conteos y el análisis que debe hacer la municipalidad les permita reaccionar rápidamente para ir a este esquema. Segundo, hay otras medidas para poder utilizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando en este momento de castigar absolutamente a cualquier vehículo que tenga una numeración par o impar? Pero ¿qué está pasando con aquellos que no están, como bien lo dijiste, cumpliendo con las normas en este momento? Hay vehículos que no están circulando con SOAT, lo cual es un riesgo absolutamente para todos, pero están circulando. Y la medida de restricción, el reglamento de tránsito, dicen que esos carros no deberían circular. Es más, la norma dice detención o si no al depósito. Hay un tema que sí me preocupa y que los conos ciertamente se han visto totalmente abordados por ellos, que son las mototaxis. Sí, de acuerdo. Es decir, la informalidad en el tema del transporte. ¿Cuándo o cómo o quién debe atacar esa informalidad en el sector transporte? Pues el que tiene el concepto del control de la ciudad, obviamente, es el municipio metropolitano, y el que debe realizar la fiscalización es entre la policía y los inspectores que van en este esquema. El nivel de incumplimiento que tenemos en vía pública es muy alto y el nivel de capacidad para controlarlo muy bajo. Por lo tanto, hay unos niveles de inversión que se deben realizar para que en corto plazo logremos recuperar de manera ordenada el tránsito
eficiente y seguro en la ciudad, pues debemos caminar esa medida, que es lo que tú has comentado, que es informalidad y que debe ser corregida a través de un control en la vía, obviamente paulatino, seguro, que ayude a que los operadores comiencen a un modelo de formalización. Pues esa medida es una, por ejemplo, previa al pico y placa. Aumentar las condiciones de fiscalización, como le decíamos. Hay un montón de vehículos que están incumpliendo. Pero siempre estamos fiscalizando, siempre estamos sancionando, pero no estamos implementando mejoras en términos de desarrollo de infraestructura, mejoras en temas de prever que circunstancias de este tipo del transporte sea caótico. Es más, esto ya está vulnerando y afectando el sistema emocional de la gran ciudadanía. El ciudadano lo que busca es liderazgos que de alguna u otra forma enfrenten el transporte. Completamente. ¿Qué se debe hacer, David? Primero es mantener la continuidad en las inversiones de los servicios de transporte. Hasta antes del metropolitano, la cantidad de vehículos de transporte público comprados al año no superaba los 4 u 8 unidades. Es decir, de reposición de vehículos de servicio de transporte, estamos hablando de esto. El aporte de la infraestructura con el metropolitano lo que logró fue dinamizar el sector y han comenzado a mejorar algunas empresas y se han dado algunas concesiones. Recuerda que las concesiones se detuvieron, se trasladaron, cayeron, ¿no es cierto? Y no se retomaron. La concesión de los servicios de transporte, es decir, la actualización de los permisos para que las empresas brinden servicio, no se está dando y ese es un esquema que es un reto que la ATU va a tener que sustentar. David, quiero agradecerte por estar en este programa El Bicentenario, agradecer a todos los televidentes, ciudadanos del Perú que ven el programa El Bicentenario en esta su casa UCI Noticias. Hasta el próximo jueves, exactamente a la misma hora, de 10 a 11, en este tu programa Al Bicentenario en UCI Noticias. Muchísimas gracias, David, y muy buenas noches.